Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed pues perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Estad atentos a no hacer vuestra justicia delante de los hombres para que os vean. De otra manera no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hagas pues limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea oculta, y el Padre que lo ve oculto te premiará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que buscan de orar en pie en las sinagogas y en los ángulos de las plazas, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Y orando, no seáis habladores como los gentiles que piensan ser escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis pues a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Así pues, habéis de orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, mas líbranos del mal. Porque si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras faltas. Cuando ayunéis, no aparezcáis tristes, como los hipócritas que demudan su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara, para que no vean los hombres que ayunan, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen, y donde los ladrones horadan y roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los corroen, y donde los ladrones no horadan ni roban. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, pues o bien, aborreciendo al uno, amará al otro, o bien, adhiriéndose al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os inquietéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir, ni no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros con sus preocupaciones puede añadir a su estatura un solo codo? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pues yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana es arrojada al fuego, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Los gentiles se afanan por todo esto, pero bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso tenéis necesidad. Buscad pues primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. No os inquietéis pues por el mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias inquietudes. Bástale a cada día su afán. Los oprimidos sintieron sin duda los que 3 siglos después explicaría Ambrosio, un padre de la Iglesia, quien es capaz de no hacer aquello que no debe hacer, ese deja de ser esclavo. El martirio era su triunfo, la alegría de poder sufrir con y por Cristo, la perspectiva de una felicidad eterna los hacía insensibles a todos los dolores, y así la nueva religión obró maravillas, causando una impresión indeleble entre los paganos. Según palabras de Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, porque había una fuerza interior que animaba a esos mártires, la fuerza de la fe. La religión cristiana ofrecía esperanza y consuelo a quienes sufrían las dificultades de la vida y el peso de sus pecados. Quienes estén fatigados y tristes, vengan a mí, que yo
los aliviaré, considerando lo mucho que sufrían los oprimidos de aquel tiempo, se comprende la atracción ejercida por una religión que permitía a estos desgraciados elevarse hasta una nueva visión del mundo, dándoles una razón para vivir y morir. El cristianismo los liberaba de la angustia de las religiones demoníacas, no había que temer a la muerte, el anonadamiento total. Con el tiempo adquirieron incluso la fuerza necesaria para dominar los sentidos, a lo que las religiones paganas daban libre curso. Los adeptos de la nueva fe mostraron tal amor y caridad a su prójimo que impresionaba a los mismos paganos. Mirad cómo se aman, decían. En cambio, los ricos y poderosos permanecieron mucho tiempo al margen del cristianismo. El precepto ama a tu prójimo como a ti mismo no les atraía. Al anunciar la igualdad de los hombres ante Dios, se comprende que el cristianismo tuviera sus primeros prosélitos entre quienes la sociedad antigua humillaba, los pobres y los esclavos, considerados como animales. Estos adquirían quizás por primera vez conciencia de su dignidad humana en el ejercicio del culto y en la vida comunitaria. Allí no existían diferencias entre amo y siervo. Con el cristianismo, los esclavos entran por vez primera en una comunidad religiosa, en pie de igualdad con los hombres libres. En estas comunidades el esclavo conocía que su alma valía tanto como la del emperador o la del rico comerciante. Sin embargo, sería inexacto considerar el cristianismo como un programa social. El imperio militar, de Vespasiano a Diocleciano. Los emperadores Flavios. Después de la muerte de Nerón, Roma vivió un año de turbulencias y luchas por la sucesión imperial. En tan corto periodo hubo 4 emperadores: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. 2 fueron asesinados y otro se suicidó. Según Tácito, el aspecto más peligroso de estas conmociones continuas era que surgían pretendientes al trono fuera de Roma. Los ejércitos de las provincias aparecieron en escena, y todo ello señaló el comienzo de un nuevo período en la historia del Imperio Romano. La situación no se aclaró hasta que el último de estos 4 emperadores, el valiente general Vespasiano, dio su nombre a una nueva dinastía, la de los Flavios, Flavio Vespasiano. En el 68 después de Cristo, Vespasiano tenía 60 años de edad y estaba en plena posesión de sus facultades. En tiempos de Nerón se le ordenó reprimir una rebelión de los judíos en Palestina. Se ocupaba de ello cuando las legiones de Egipto, Siria y Palestina lo proclamaron emperador. El nuevo soberano no era de elevada alcurnia. Su padre fue recaudador de impuestos, pero no uno de tantos. Logró tal fama de honradez que algunas localidades del Asia Menor le erigieron monumentos en señal de gratitud. Durante el imperio de Claudio, Vespasiano había gobernado la Bretaña con energía y severidad. En tiempos de Nerón, salvó la vida por milagro. Formaba parte del acompañamiento imperial durante el célebre viaje artístico a Grecia y cometió la indelicadeza de dormirse durante un recital del emperador. Nerón le perdonó la vida, pero le desterró a una provincia lejana. Gracias a la rebelión de los judíos, Vespasiano reapareció en el teatro de la historia. La educación de Vespasiano fue bastante descuidada, pero estaba dotado de sentido común y animado de las mejores intenciones. Como rasgo simpático de su carácter, cabe señalar que desconocía el orgullo, le disgustaba el lujo y el esplendor. Residía con preferencia lejos de la corte, en una pequeña y sencilla casa de campo. Mandó pues detener los trabajos en el palacio de Nerón. El nuevo emperador no tenía ganas de ocupar media ciudad para él solo. Además, ya era hora de llenar algo las arcas del Estado, pues las prodigalidades de Nerón habían dejado el tesoro exhausto. Esta afición a la economía degeneró en avaricia y mostróse despiadado en el cobro de impuestos. El dinero no tiene olor, respondió un día a su hijo Tito, que le reprochó que impusiera contribuciones incluso a ciertos retretes de utilidad pública. No obstante su tacañería, el nombre de Vespasiano va unido a obras espléndidas. Las más célebres es el famoso circo para 90.000 personas construido en los antiguos parques de Nerón. Es el más famoso monumento de la época imperial. Todavía hoy nos fascinan las ruinas del Coliseo. Ahora bien, si Vespasiano construía tanto, pese a ser tan ahorrativo, tenía su razón práctica. Quería dar trabajo a miles de personas arruinadas por las guerras. En vez de alimentarlas sin hacer nada, distribuyendo trigo gratuito, prefería darles ocupación útil. El restablecimiento de las virtudes militares del pueblo romano era tan necesario como el saneamiento de la hacienda pública. Los legionarios estaban acostumbrados a ser los amos del Estado. Según Suetonio, lo creemos, su brutalidad sobrepujaba todos los límites. En este terreno también era Vespasiano el hombre idóneo en el puesto adecuado. La destrucción de Jerusalén. Reinando Calígula había comenzado Israel a revolverse.
Luego los judíos fueron perseguidos por negarse a adorar la imagen del emperador. Como los israelitas seguían insumisos, el emperador ordenó al procónsul de Siria que forzara el templo de Jerusalén y colocara la estatua del soberano en el Sancta Sanctorum. Los judíos se resistieron, dispuestos a morir antes que soportar tal abominación. Su resolución impresionó al romano, que echó tierra al asunto, aunque peligraba su propia persona. En efecto, el emperador le ordenó suicidarse, pero el correo se retrasó a causa del mal tiempo y al llegar el mensajero, Calígula había muerto. Los judíos evitaron así que el lugar donde no entraba más que el sumo sacerdote una vez al año fuera profanado con la estatua de un emperador loco. Desde entonces los judíos se convencieron de que el reino de Yahvé no podría establecerse en la tierra mientras los paganos dominasen el pueblo elegido. El procónsul que envió Claudio echó leña al fuego con nuevas usurpaciones y medidas vejatorias. Los ultranacionalistas celotes acaudillaron la resistencia. En los cerros de Judea se refugiaban y tendían emboscadas a los romanos, que caían sin que se hallase huella de sus asesinos. Era como si el mismo Yahvé combatiera por su pueblo. Los judíos estaban persuadidos de que su liberación vendría de estos guerrilleros. Bastaba un pretexto para desencadenar la tensión extática que vivía el pueblo. La rebelión estalló cuando los incrédulos sirios que hablaban griego y se llamaban a sí mismos helenos trataron de impedir a los judíos el libre ejercicio de su culto y profanaron el acceso a las sinagogas, ofreciendo allí sacrificios paganos. Fue la señal de sangrientas luchas callejeras. La situación se agravó más aún cuando el gobernador romano exigió 17 talentos a deducir del tesoro del templo. Ante la repulsa unánime de los judíos, lanzó sus soldados contra la multitud y los sacerdotes. Entonces el pueblo no pudo contener su odio al extranjero y estalló la sublevación general en el año 66 después de Cristo, 2 antes de terminar el reinado de Nerón. El campesino abandonó arados y trajes e empuñó las armas. Tras una espantosa matanza no quedó ni un soldado de la guarnición. Enviáronse nuevos contingentes a Palestina, pero no pudieron contener a los asaltos fanáticos de sus adversarios. Por fin entró en escena Vespasiano, al frente de un impresionante ejército. Con todo, prefirió no marchar directamente sobre Jerusalén. Emprendió la destrucción sistemática de la economía agrícola, la flora, la fauna y las mejoras realizadas, todo, como antaño hicieron los escitas. El general supo la muerte de Nerón cuando la zona rural estaba dominada por entero y solo Jerusalén quedaba por conquistar. Vespasiano tuvo entonces que ocuparse en otras cosas más importantes que la conquista de la capital judía. Vespasiano fue proclamado emperador y su hijo Tito puso sitio a Jerusalén. Los judíos esperaban una pronta venida del Mesías, por lo que opusieron una resistencia desesperada. No capitularon ni siquiera cuando el hambre se hizo endémica. Las máquinas de asedio de los romanos nada podían contra las imponentes murallas de Jerusalén. Fue preciso incendiar las puertas para entrar. Tito quería salvar el templo, pero en plena lucha contra los judíos que salían en multitud del santuario, un legionario arrojó una antorcha en el edificio. El templo fue pronto presa de las llamas. El resto de los edificios fue arrasado. Jerusalén había resistido 5 meses en vano. La ciudad santa de los judíos corrió la misma suerte que Nínive, Tiro, Persépolis y Cartago. Los romanos conmemoraron la caída y saqueo de Jerusalén año 70 después de Cristo con un desfile magnífico. El candelabro de 7 brazos fue ostentado ante el carro del vencedor. En la vía sacra, en la entrada del foro, se levantó un arco del triunfo decorado con relieves representando escenas del triunfo de Tito. Flavio Tito. Vespasiano murió en el año 79 después de Cristo, a los 69 años de edad. Fue el primer emperador romano posterior a Augusto de que se sabe con certeza que falleció de muerte natural. Lo sucedió Tito, corregente del imperio desde que comenzó a reinar su padre. Tito era un hombre impresionante, en lo físico y en lo moral. La historia le asignó un envidiable apodo, delicia del género humano. Era tan caritativo con los desgraciados que solía exclamar: un día en que no he tenido ocasión de hacer el bien es un día perdido. En Tito, como antes en Augusto, se constata cómo el poder puede enaltecer el carácter cuando se tienen sentimientos de responsabilidad. Tito hizo construir termas cuyas ruinas aún atestiguan el cuidado que tenía por su pueblo.